Bienvenidos, queridos maestros, padres y líderes del Ministerio de los Niños y del Adolescente, aunque ahora vamos a tratar la lección número 3 de los juveniles. Y el tema que estamos hablando es sierva del Señor. El mes pasado nosotros estábamos en Navidad y el mundo cristiano, el mundo católico, el mundo cristiano estaban celebrando el nacimiento de Jesús y se recuerda por lo menos 2 veces al año la gente recuerda a Jesús, primero en Navidad y luego en Semana Santa. Así que como que todavía ese espíritu está permaneciendo en estos días y hoy día vamos a hablar acerca de la Virgen María. El versículo de memoria dice, aquí tienes la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como has dicho. Todos ustedes han realmente desde pequeños, si estuviste en la iglesia como yo, porque crecí en la iglesia adventista, tú habrás estudiado la historia del nacimiento de Jesús, que creo que esa es una de las historias más conocidas. No vamos a entrar en debate qué parte es bíblica, qué parte no es bíblica, pero la tradición católica se ha involucrado mucho en la historia del nacimiento de Jesús, porque en algunas películas, en algunos videos, en algunas clases y libros se enseña siempre que la Virgen María tuvo una mamá que se llamó Ana. No sé de dónde sacaron eso, pero bueno. También tienes que darte cuenta que en nosotros eh, hay muchos libros que hablan acerca de la Virgen María desde el punto de vista católico, protestantes, evangélicos, ateos. Así que inclusive hay miles de películas acerca de la Virgen María. Y entonces vamos a hablar sobre la participación que ella tuvo en el nacimiento de Jesús y como ella como persona. Ahora, imagínate si fuera su María, ponte los zapatos de María y si un ángel te anunciara que vas a dar a luz un hijo, ¿qué cosa le dirías? ¿Verdad? Porque a veces es bueno ponerse en los zapatos de los personajes de la Biblia para que vea los éxitos y fracasos que ellos tuvieron, las decisiones que tuvieron que notar. Quizás tú le dirías, gracias Señor, estás loco, esto es imposible. Vaya, debo ser una persona muy especial. Pues, ¿cuál sería tu respuesta si se te aparece un ángel y te dice que tú eres la madre del Mesías? Pero la historia empieza de una forma muy romántica, que Dios envió al ángel Gabriel. Gabriel era el ángel que había ayudado a Daniel a entender las profecías a una ciudad de Galilea, en Nazaret, donde ella vivía. Era una joven que estaba comprometida a casarse con un hombre llamado José, que era de la descendencia de Jesús, y el nombre de esta muchacha era María. O sea que María estaba en un romance, ella estaba pensando casar con su príncipe azul, era un carpintero. Él era descendiente del rey David, pero no tenía los recursos, solamente era un antepasado. Así que el ángel entra y le dice, María, alégrate, llénate de gracia, el Señor está contigo. O sea, María era una muchacha anónima. Cuando nacía una niña en la familia judía, los padres pensaban que iba a ser la madre del Mesías, y si nacía un hijo pensaban que era el Mesías o podía ser el padre del Mesías. Así que creemos que las niñas judías tenían esa buena aceptación. Pero María estaba quizás pensando en su boda, era una señorita, ¿no es cierto? Y el ángel entra y la saluda, y automáticamente todas las personas en la Biblia que han visto un ángel se quedaron pasmados, y ella se puso nerviosa, tuvo miedo, y se preguntaba por qué ese saludo, ¿no es cierto? Ella no le captó el mensaje rápidamente al ángel, y el ángel le dijo, no tengas miedo, María, no tengas miedo porque automáticamente ve un ángel. Si tú vas a ver un ángel vas a tener miedo. Pues Dios ha concedido su favor. Vas a concebir y vas a dar a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Él va a ser grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor, Hijo de Dios, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la estirpe de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin.
En otras palabras, María estaba entendiendo que iba a ser la mamá del Mesías, porque ella estaba entrenada, le habían enseñado los maestros de esa época, le habían enseñado que Jesús iba a nacer de una virgen. Y ahora las cosas eran difíciles porque su plan de matrimonio, tú sabes, cuando alguien se va a casar, siempre planifica el vestido, la comida, se planifica la noche de bodas, planifica todo, pero ahora viene este ángel y le cambia la historia. Y encima le dice que iba a tener un hijo, y ese hijo iba a ser de Dios, no iba a ser de José. O sea que como que las cosas se estaban complicando, ¿verdad? No era tan fácil, porque María tenía que tomar una decisión. Y María era una muchacha moderna. María no era una muchacha nerviosa, no podemos decir que María era una muchacha tabú, que tenía ciertos tabús, porque ella podía haber dicho, mira, ese tema no hablo, yo no. María le dijo al ángel, ¿cómo se va a hacer esto si yo no he tenido relaciones con ningún hombre? Una muchacha de esa época, cuando la mujer no tenía una posición social, no podía hablar, le dijo, ¿cómo yo voy a tener un bebé si yo nunca he tenido relaciones sexuales con un hombre? Y se lo dice a un ángel porque supuestamente quizás pensó ella que el ángel se había equivocado, porque dijo, yo soy campesina, porque la Biblia no dice que María era bonita, como había dicho de Esther o de Sara o de Rebeca. María no era bonita, no dice la Biblia si era hermosa, pero había otra belleza en ella. Y en primer lugar le dice al ángel, mira ángel, yo creo que tú te equivocaste, debe haber sido la vecina, porque yo soy señorita, yo no he tenido relaciones, soy virgen, en otras palabras. Y el ángel le dice, mira, porque entraron en una conversación, era una muchacha que podía tener una conversación seria con alguien y esta vez con un ángel y entonces el ángel le dice, el Espíritu va a venir sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir con una sombra. Por eso el que va a nacer será santo y se llamará hijo de Dios. Y le dijo, mira, tu pariente Elizabeth también está embarazada, ya tiene 6 meses de embarazo, lo que para ella era estéril, porque para Dios nada es imposible. Ahora, hay que entender bien esta parte, porque hay mucha gente loca por ahí que te cuenta historias extrañas. Algunos dicen que Gabriel era el Espíritu Santo, pero el ángel no le dijo que yo voy a hacerte sombra, dijo el Espíritu Santo, porque algunas religiones dicen que Gabriel es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo estaba desde la creación, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, así que el Espíritu Santo iba a hacer una sombra, iba a provocar un embarazo dentro de María, pero ese embarazo iba a ser divino. Por lo tanto, Jesús iba a ser hijo de Dios y le dijo tu prima Elizabeth que era vieja, ella está embarazada y va a tener un bebé, así que porque para Dios nada es imposible. Ahora, ponte en la situación de María. María primero le dijo, el primero estaba asustada porque vio un ángel. Segundo, el ángel le dijo que iba a tener un hijo y ese hijo no iba a ser de Jesús. Ella le dice al ángel, mira, yo soy señorita, soy virgen, y yo nunca he tenido ninguna relación con ningún hombre. Y el ángel le dice, no te preocupes porque Dios va a hacer un milagro en ti, el Espíritu Santo te va a embarazar y ahora mira que tu prima, perdón, Elizabeth está embarazada. Y eso le cambió los planes de matrimonio, ahora no era una cosa fácil, ¿no? Pero María le dice, aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si tú has venido, yo estoy seguro que tú eres un ángel, tienes el resplandor de un ángel, que Dios haga su voluntad, y como tú lo has dicho, y el ángel la dejó. Bueno, ponte a pensar, ¿cuántas señoritas en Israel habrían salido embarazadas? Y cuando le han preguntado, ellas dijeron, estoy esperando al Mesías. ¿Cuántas habrían usado esta historia? O las profecías de que la Virgen iba a tener un hijo y al final tenían otros hijos. Pero nosotros tenemos que ver que esta historia era una historia real. Nosotros sabemos que la historia realmente que cuenta estas historias es Mateo. Mateo lo escribe para un público judío y Lucas lo escribe para un griego.
Y estas personas que escribieron lo que pasó, se lo deben a María, porque María se los narró a Mateo y a Lucas en Ahora, tenemos que también ver que estas personas investigaron y gracias a la experiencia que tuvo María, María pudo relatar lo que ella pasó. Porque María les cuenta el anunciamiento de Juan el Bautista, les cuenta la presentación del ángel, el nacimiento, la visita de los pastores y de los reyes magos. Ahora, el ángel Gabriel había dado dos anuncios. Primero le había anunciado de Juan el Bautista, pero ahora él había anunciado a Jesús, el nacimiento de Jesús. Su madre no podía tener hijos, María no podía tener hijos porque era virgen. Y tú sabes que hoy día para tener un hijo se necesita tener un padre, tener relaciones, aunque hoy día se hace una infertilización, pero en esa época no existía. Gabriel anuncia el nacimiento. El anunciamiento fue recibido con un gran asombro. María interrogó al ángel con fe, porque le dijo un ratito, mira, yo soy señorita, ¿cómo tú crees que voy a tener un hijo? Porque naturalmente se necesita un padre que, que ponga el espermatozoide en el óvulo de la mujer para poder tener un hijo. Y el ángel le dijo, no, 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 no te preocupes, que para Dios nada es imposible, tú vas a quedar embarazada del Espíritu Santo. El Gabriel indicó el nombre, le dijo que iba a ser grande, que sería el Mesías, el Hijo de Dios. Así que la fe de María era grande. La pregunta es, ¿cómo reaccionó María ante este anuncio de la maternidad? Ella sabía que humanamente no podía ser mamá a menos que porque era virgen, pero ella aceptó con fe las palabras de Gabriel, que le dijo que para Dios nada es imposible. Si tú le crees, todo es posible. Ahora, no importaban las dudas que podemos tener, Dios tiene siempre respuestas para ellas. Él puede hacer realidad aquello que parece lógico e imposible. Era imposible para María y María por eso le dijo al ángel, mira, yo no creo, yo creo que tú te equivocas. Debió haber sido la vecina o esa muchacha rica que vive por allá, porque aquí yo soy señorita, no he tenido relaciones, no estoy casada, ese anuncio no es para mí. Pero entonces le explicó el ángel, tú vas a quedar embarazada en una forma milagrosa, ¿no? Jesús se hizo pequeñito y se colocó dentro del vientre de María y María pudo quedar embarazada. Ahora, todo esto era porque Dios había tenido un plan. Había anunciado el nacimiento de Jesús con los profetas, como lo hemos visto anteriormente. Y cada profeta había anunciado que iba a venir Jesús, ¿no? Estaba esto sucediendo en la época de Augusto César. Había un censo, tuvo que José cambiarse de un lugar a otro y María llega a dar a luz. Ahora, ponte a pensar que María también tuvo un problema, porque decirle al novio que quería casarse con María, que no había tenido relaciones, la había respetado a ella como mujer, no le dijo, mira, tú eres judía, yo soy judío, podemos tener relaciones y no va a haber problema. No, José la había respetado a María y María se había hecho respetar por José. Nunca se habían tenido besitos a escondidas o arrimadas, como se puede decir. Eran personas serias, porque sabían que había una ley que si alguien salía embarazada, se apedreaba a la mujer y se apedreaba al hombre. Así que María estaba así. María estaba en una incógnita y cuando le dice a José, pues José le dijo, espérame, espérame, es que esa historia, aunque la he escuchado, ya la contó fulanita y sultanita, porque tú te imaginas en cuántas muchachas no habrían dicho estoy embarazada del Mesías y no he tenido relaciones, pero habían tenido quizás con el vecino. Y José dijo, esto es imposible para mí, yo no dudo de María, pero que sea hijo de Dios y que así va a quedar embarazada y yo no he hecho nada, entonces no era tampoco la cosa fácil. Así que dice la Biblia que el mismo ángel llegó y le contó a José en sueños y José comprendió que él tenía que asumir la responsabilidad de estar con María y ser el padrastro de Jesús.
Así que tú te imaginas a Jesús siendo el padrastro de Jesús. Ahora ante toda la sociedad, él se iba a presentar como un hijo, como un padrastro, ¿no? Y María, todas estas cosas la guardó en su corazón. Aceptó el reto de ser la madre de Jesús en una época cuando, como te dije, apedreada, ni siquiera latigazos, apedreada, ella y el hombre. Pero como ella estaba comprometida y se les perdonaba porque como estaban comprometidos, se les perdonaba, por eso no los apedrearon. Pero María guardó todas estas cosas en su corazón, que después le diría a Lucas y a Mateo, le dirían a ellos, cómo fue la experiencia. María no solamente era una mujer valiente, tuvo que ver muchas cosas, como por ejemplo cuando los pastores vinieron y le relataron a María cuando los ángeles se aparecen y anuncian la venida de Jesús, y María todo eso lo guardaba en su corazón, porque lo dice Lucas, y se los contó a las personas que se lo preguntaban. Es importante recordar que el nacimiento de Jesús eh, es un momento importante porque Jesús baja del cielo, se encarna con la naturaleza de Adán, porque necesitaba nacer de una mujer, pero nace con esa sensibilidad de Adán para poder tomar una elección y seguir en el proyecto de salvar al hombre. ¿No es cierto? Dice, al contemplar la reencarnación de Cristo en la humanidad quedamos atónitos frente a un misterio insondable que la mente humana no puede comprender. Mientras más reflexionamos acerca de él, más extraordinario nos parece. Claro, porque una virgen quedar embarazada sin haber sido tocada y sin una inseminización artificial era algo extraordinario. Cuán vasto es el contraste entre la divinidad de Cristo y el impotente bebecito del pesebre de Belén. ¿Cómo se puede medir la diferencia que hay entre el Dios Todopoderoso y un niño impotente? Sin embargo, el Creador de los mundos, aquel a quien se moraba la plenitud de la deidad, corporalmente se manifestó en el desvalido bebé del pesebre, incomparable y más elevado que todos los ángeles, igual al Padre en dignidad y en gloria, y sin embargo vestida con la ropa de la humanidad. La divinidad y la humanidad se hallan combinadas misteriosamente, porque todo era un misterio. Por eso el misterio de la concepción es que Jesús se metió dentro del óvulo de María y María quedó embarazada y pudo tener un bebé del Espíritu Santo, que porque Jesús se reencarnó. Ahora, la pregunta es ¿por qué fue María? La Biblia no dice, María provenía estaba comprometida con alguien que era de la casa de David, porque así lo había dicho la profecía. María era virgen. ¿Por qué Dios eligió a María? Habían muchachas de mejor condición económica, muchachas de buena presencia. La Biblia no dice que María era fea, pero tampoco dice que María era bonita. María había muchas muchachas en todo Nazaret, muchachas de buenas familias, de buena presencia, pero María fue elegida por su fe más que por su belleza. María sabía que el trabajo de ser la madre iba a ser muy importante, porque no solamente María iba a tener los 9 meses de barriga, sino María tenía que educar a ese niño y lo iba a ver morir, porque más adelante vamos a ver que alguien le dice a María, una espada va a traspasar tu alma. Así que María estaba preparada para todo eso, pero ella lo aceptó con fe. Y no solamente eso, que María tenía que enfrentarse a las preguntas de los líderes de su pueblo, y le dijeron, ¿cómo tú estás embarazada si tú no estás casada? ¿Estás comprometida con José? Ella le dijo, realmente, le contó su historia. Entonces ellos no podían negar, no podían, no pudieron comprender que en la posición de María había que ser muy valiente. Por eso la pregunta, ¿tú qué le hubieras dicho al ángel si tú hubieras sido María? Hoy día la tecnología hace las inseminizaciones, pero en esa época era difícil. Entonces tenía que comprenderse que era un milagro de Dios, un milagro de Dios. Y María fue una persona muy importante, muy valiente, muy cristiana. Ella aceptó el reto, confiaba en que Dios
no la iba a desamparar y Dios nunca la desamparó. Ahora, ¿cuál es la posición de nosotros los adventistas con María? Los adventistas, igual que nuestros amigos católicos, creemos que María fue elegida por Dios para jugar un papel único como la Madre del Salvador. Sin embargo, nosotros rechazamos que a María se le venere, se le adore como la Madre del Cielo, la Madre del Mesías. No podemos prender una velita a María y orar por ella porque María fue un ser humano usado por Dios. Nosotros no veneramos a la Virgen María como los católicos que tienen diferentes santos y santas, sobre todo vírgenes en diferentes, la Virgen de Fátima, la Virgen del Cobre, la Virgen de Altagracia, todas son la Virgen María. Nosotros no aceptamos eso porque María fue una persona que ella misma, a Lucas le dice que cuando entraron los Reyes Magos adoraron al niño, pero no dice ni a José ni a María. O sea, su posición fue resaltar a Jesús, aceptar el reto de ser la madre de Jesús, ¿verdad? La Biblia enseña que podemos acercarnos a Jesús en oración y no por las oraciones de María. Creemos que María, ella va a estar entre las personas que vayan al cielo. Cuando Jesús venga por segunda vez, ella está durmiendo en algún lugar en Palestina, en algún lugar ella estaba descansando. Ella no está en el cielo porque ella está descansando hasta cuando Jesús venga por segunda vez. También tenemos que recordar que, como te dije, María misma fue la persona que relató a Mateo y a Lucas el nacimiento de Jesús, la visita de los magos, la visita de los pastores, la experiencia con Simeón y con Ana, cuando la dedicación del templo, cuando ellos van al templo, porque María sobrevivió a José. José era una persona mayor y posiblemente murió cuando antes de que Jesús empezara su ministerio, y María fue la única que tenía esa información correcta. Así que es importante porque el nombre de María ha llegado por todas partes del mundo, la historia de María y su posición como su fe que ella tenía. Algo que es importante que tenemos que recalcar es que María salió de sus planes y sus comodidades para seguir el camino de Dios. María aceptó desempeñar ese papel, como lo hemos dicho anteriormente. El ángel se le aparece, ella tenía en mente una boda con sus invitados, su familia, quería tener una casita, pero ahora las cosas cambiaron porque ella tenía que ir a Belén a dar a luz, tenía que ser la madre de Jesús, tenía que convencer a José, el mundo se le cambió, pero ella aceptó esa responsabilidad y aunque todos nosotros pocas veces hemos recibido la visita de un ángel, casi nadie, ¿no? Pero Dios tiene un plan para nosotros y que Dios espera que tú digas un sí, ¿verdad? Porque María dijo sí. María pudo haberle dicho al ángel no. Sorry. Le pudo haber dicho, lo siento mucho, yo no quiero ese embrollo, yo quiero una vida pacífica, quiero una vida tranquila, yo no quiero meterme más en ese problema, yo todo lo que quiero es una vida tranquila. Pero María, nosotros tenemos que responderle a Dios como lo hizo María, yo soy el siervo del Señor, que Dios haga conmigo como se ha dicho, ¿verdad? Nadie ha tenido un trabajo tan fuerte como lo tuvo María. ¿Tú te imaginas? Ella en primer lugar, sorprendida, vio un ángel, se asustó. Segundo, el ángel le dice, vas a tener un hijo, por más de 30 años. El niño que van a nacer es el Hijo de Dios. Nadie ha tenido una responsabilidad tan grande como la tuvo María, porque no solamente las cosas no fueron fáciles. El rey Herodes inmediatamente ya tuvo que escaparse a Egipto porque cuando nació el niño Herodes la quería matar. No encontró un lugar donde el pueblo no estaba preparado para recibir a Jesús. Ella tuvo que dar a luz en un pesebre. En ese pesebre recibe la visita de los ángeles, le cuentan del coro de ángeles que se había aparecido. Luego después vienen los magos, luego lleva al templo, pero su hijo no era reconocido como el hijo del Mesías porque ni el mismo sacerdote que había cargado al niñito y lo había circuncidado y le había puesto un nombre, no lo reconocía como el Mesías.
Así que eran muchas cosas que María tenía y ella tenía fe y su confianza porque Dios tampoco la desamparó. Por eso hay cosas que se cuenta de María que son erradas. Por ejemplo, María el mismo día que llegó a Belén dio a luz. Imposible. Nosotros creemos que Dios no pudo hacer eso con María porque era mucho para ella. No, María no, ellos no pasaron hambre. Tuvieron que huir a Egipto. Los regalos de los magos le ayudó a pagar todos esos gastos que ella no tenía porque ella estaba casándose con un carpintero. Así que no tenía mucho presupuesto, no había tarjeta de crédito, no había clínicas para dar a luz. María tuvo que darle en un pesebre, esa humildad lo dio ella. Hablar de María es hablar muchas horas, mucho tiempo, y a veces se cuenta la historia de María en una forma bien fácil, pero hay mucho que aprender, porque María realmente fue una mujer espectacular, una muchacha bien centrada, tendría 15 años aproximadamente cuando ella fue la madre de Jesús. Supo asumir su rol, supo aceptarlo con fe, pudo enfrentarse porque su familia le preguntó a María, ¿cómo tú estás embarazada si tú todavía no estás casada, estás comprometida? Y ella tuvo que responder con una verdad, ¿no es cierto? Tuvo que decir las cosas como eran, ¿verdad? No le creyeron porque, como te digo, yo supongo que muchas señoritas habrían dicho pero ella y José estaban seguros porque habían recibido visita de los ángeles y la vida de María fue una vida, no fue siempre una vida fácil. María, el Simeón le dice a María, el niño, una espada va a traspasar tu alma. Entonces le daba a entender a María que ella iba a ver morir a su hijo Jesús en la cruz, pero ella aún así aceptó ese reto. Y algo que en Lucas dice que a mí me impacta es que María no solamente aceptó, sino que ella todas esas cosas la guardaba en su corazón como una experiencia. Y gracias a esta muchacha campesina, porque no era de alta alcurnia, no era una chica de sociedad, una familia de gente de buen abolengo, no era una muchacha, no era una chica popular. Esta muchacha aceptó ese reto y gracias a ella nosotros podemos decir que fue la madre de Jesús y asumió su responsabilidad. Es importante entonces recordar esta historia porque nosotros tenemos que ser como María. No es que vamos a tener un bebé y va a ser el hijo de Dios, sino que ella aceptó el reto, el trabajo de ser la madre de Jesús. Ella dijo que se haga aquí está el siervo de Dios, que se haga la voluntad, como tú lo has dicho, que Dios haga su voluntad. Y María aceptó el reto de ser la madre de Jesús en una época muy machista. Como te digo, si María la hubieran apedrado a ella y a José, pero José aceptó el reto de ser el padre de Jesús. María hizo su trabajo no para que la adoren. Ella misma dice que cuando los magos vinieron, adoraron al niño, no a María, no a José. Ella pasó a un segundo plano porque ella quien tenía que recalcar era su trabajo que había hecho de ser la madre y educar a Jesús, educar a su hijo, a Jesús, para que sea el salvador de este mundo, lejos de la influencia y de las ideologías que tenían los líderes de aquella época. Si hay una mujer a quien se le debe admirar en la Biblia, de tantas que había, yo creo que María superó a todas porque ella asumió su rol, asumió su responsabilidad, no le importó las consecuencias, pasó por momentos duros, como cuando José le dijo, mira, termino contigo porque tú estás embarazada y ese niño no es mío. Ella tuvo que pasar momentos duros cuando tuvo que escaparse, ir a dar a luz a un pueblo distinto, sin sus parientes. Tuvo que ella escaparse de Belén, irse a Egipto. O sea que su vida no fue fácil, pero ella nunca dejó de confiar en Dios y Dios nunca la desamparó. En la Biblia no se dice que María pasó hambre, pero María vivió de los recursos que Dios le bendecía y Dios le dio mucha prosperidad. Así que hoy día hemos hablado acerca de la sierva del Señor, ¿no es cierto? El mundo la venera a María, le pone flores, le hace vestidos de oro. Hay una iglesia en Perú donde hay una virgen, que es la virgen representa a María, y cada día del año tiene un vestido diferente que le cambia.
a esa virgen vestidos bordados de oro y de plata, pero María fue diferente. María fue una chica sencilla que ella supo aceptar el reto de ser la sierva de Dios, que se haga la voluntad de Dios y que se cumpla como Dios quiere. Y eso es cosa de personas valientes, personas de fe y de grandes amigos de Dios y a quien nosotros podemos imitar. Que Dios nos ayude y nos vemos en el próximo sábado.